La temática es herramienta muro, herramienta forjado. Conceptos generales. La herramienta muro te permite realizar un elemento vertical constructivo en diferentes formas, dimensiones y características. La opción la encontramos en la paleta de herramientas, ubicado en la parte derecha de la interface. Cuando ubicamos la herramienta muro, nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha, aparecerá una ventana de favoritos con diferentes tipos de muro que Archicad te permite construir por defecto. Hay que tener presente que no son los únicos muros que existen. El programa permite crear otros con características particulares. Se puede elegir cualquiera de esos muros dependiendo del trabajo que estemos realizando. Entre los tipos de muros favoritos que nos brinda el programa tenemos muros cimentación, muros curvos, muros estructurales, muros genéricos, exterior e interior. En este caso, elegiremos de forma inicial muro interior genérico. En posteriores ejercicios trabajaremos y crearemos otros tipos de muros. Método geométrico de construcción. Los métodos geométricos de construcción son las formas que el programa te brinda para crear un muro. Al elegir el tipo de muro genérico o cualquiera de las opciones de muro que el programa te da, automáticamente la paleta de información se mostrará las diferentes opciones que existen. Tenemos 4 opciones para la elaboración de un muro: método recto, método curvo, método trapezoidal, método poligonal. Método recto. El método recto contiene distintas tipologías. Una de ellas es el método recto simple. Permite generar de forma lineal recta con una dimensión determinada. Para posicionar e iniciar la construcción de este tipo de muro, le damos clic en cualquier parte de área de trabajo y el muro se empieza a construir. El programa te permite iniciar en cualquier parte del espacio de trabajo. Después de dar el inicio del muro se empieza a construir el muro y es ahí donde le colocamos la dimensión. Método recto encadenado. Permite generar muros de forma lineal continua, lo que se asemeja a una polilínea. Al igual que el anterior tipo de muro, este muro se puede iniciar en cualquier parte del espacio de trabajo. La ventaja de este tipo geométrico de construcción de muro es que se puede trabajar de forma rápida y continua con elementos iguales. Método rectangular. El programa va a solicitar un punto de inicio para la construcción del muro. Posterior a ello, solicitará las dimensiones del polígono rectangular o de lo contrario, solicitará dar clic en la esquina opuesta del polígono. Método rectangular girado. Permite generar muros en forma de polígonos rectangulares girados con un ángulo determinado, el cual es definido por el usuario. El programa va a solicitar un punto de inicio, luego el ángulo de inclinación que se le dará al polígono y finalmente la dimensión del rectángulo. Hay que considerar que el ángulo que se asigne al muro poligonal rectangular se le puede dar un valor determinado, de forma arbitraria o con una guía referencial. Método curvo con centro y radio. Permite generar muros en forma circular con las dos variables de centro y radio. El programa de forma inicial solicitará el punto central del muro circular. Luego se le tiene que indicar la dimensión de la radio y para finalizar se colocan los grados que tendrá el muro. Hay que tener en cuenta que se pueden generar muros completamente circulares y cerrados, como también se pueden generar muros circulares y de forma parcial introduciendo los grados que se requieran. Método curvo con 3 puntos. Permite generar muros en forma circular con 3 puntos de referencia. El programa solicita un punto de inicio y luego un segundo punto que puede estar a una distancia determinada y finalmente el último punto. Después de ello se ponen los grados del muro circular, lo que definirá si es completo o parcial. Método trapezoidal. Permite generar muros en forma de trapecio, donde la parte inicial tendrá una dimensión y el punto final tendrá una dimensión diferente. El programa solicita un punto de inicio del muro y luego un punto final. También se le puede asignar un ángulo y longitud determinada al muro trapezoidal. Método poligonal.
Permite generar muros con forma variada, donde el usuario genera todas las líneas que conforman el perímetro del muro. Este muro con método poligonal puede tener más de 4 lados. Hay que considerar que este muro se forma al cerrar el polígono. Geometría y posicionamiento. Después de ver el método geométrico de construcción de los muros, ahora veremos sobre su posicionamiento respecto a los niveles, espesor del muro, inclinación y otros datos. Para entrar en las opciones de geometría y posicionamiento nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono de muros. Al activar el icono aparece una ventana de diálogo donde aparecen las opciones antes mencionadas en las cuales empezaremos a editar. En el cuadro de diálogo aparecen varias pestañas con diferentes opciones. En este caso nos dirigimos a la pestaña Geometría y Posicionamiento. Altura de muro. En la parte izquierda encontraremos un gráfico donde nos indica el nivel en el que se inicia y termina el muro. Cuando creamos algún objeto por defecto aparece en la planta baja o también conocida como primer nivel. Archicad en su versión 20 no permite colocar la altura de muro como dato directo. La altura está ligada directamente por los niveles que se han creado. En el cuadro de niveles observamos que se han creado 3, en el cual a cada uno de ellos se le asignó una altura de 3 metros. En la opción de geometría y posicionamiento observamos que podemos determinar que el muro inicie por encima desde el nivel 0.00. Hay que tener en cuenta que si modificamos los datos de origen y cualquier final del muro, a la altura total va a cambiar como lo podemos observar en la imagen de la derecha. Ancho del muro. En la parte derecha encontramos las opciones para determinar el ancho del muro que será determinada por el usuario. Dentro del espesor del muro tenemos 3 opciones: muro regular, muro trapezoidal, muro poligonal. El muro trapezoidal con ángulo en los 2 lados del muro. Si se opta por un muro de estructura compuesta, no se podrá editar el espesor de la forma directa en la casilla, ya que el valor del espesor dependerá de la sumatoria de las capas individuales que forman el muro compuesto. Inclinación del muro. Con respecto a la inclinación hay 2 opciones: inclinado hacia un lado con ángulos determinado. Estructura. Hay 3 opciones en la estructura del muro y cada uno de ellos tiene diferentes características: básico, compuesto, perfil compuesto. La estructura básica permite crear un muro con las opciones que el programa tiene por defecto. Si se elige estructura compuesta y perfil compuesto, el programa nos permite crear un tipo de muro particular dependiéndole de la necesidad que se tenga en el proyecto. Pisos vinculados. En Archicad se trabaja bajo el concepto de niveles. El usuario puede crear los muros en diferentes niveles de piso. Anteriormente se estableció que se habían creado 3 niveles distintos y a cada uno de ellos se le asignó 3 metros de altura. Para crear muros en diferentes niveles, primero tenemos que ubicarnos en el nivel deseado. Para ello nos ubicamos en el primer nivel de la planta baja y construimos un muro básico de 0.30 de espesor. Vemos el muro creado en ese nivel, pero si nos dirigimos al siguiente nivel, piso 1, nos daremos cuenta que el muro creado no aparece, porque el programa asume que el diseño de forma independiente cada nivel. Estando en el nivel superior, podemos crear otro muro en el cual será dependiente al muro que se creó en el nivel de abajo. Cuando nos ponemos en vista 3D de perspectiva, podemos darnos cuenta que cada uno de los muros es independiente y creado en diferentes niveles. Línea de referencia. Al construir un muro, el programa tiene la opción de obtener una línea de referencia a partir de la cual el elemento se construye. Esta opción sirve para definir si el muro se va a realizar a partir de una línea central o también a partir de la cara exterior o interior. Activamos la herramienta muro y vemos que en la paleta de información aparece la opción línea de referencia. Entonces activamos este muro en la herramienta muros y automáticamente podemos ver en este cuadrito de acá que dice Reference Line Location, que es la línea de referencia. Ahora, si le hacemos clic a esta flechita vemos Outside Face,
que es la cara de afuera, center, desde el centro, inside face, desde la cara de adentro, es como se construirá el muro. Vamos a hacer un muro con las distintas caras, por ejemplo, outside face, y vamos a crear el muro. Se crea de esta manera. Luego con center, y se va a crear a partir del eje central. Y luego vamos a crear inside face, y la tenemos creando de esta manera. Bueno, estas son las distintas maneras de cómo se pueden crear el muro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los tipos de método de construcción tienen las tres opciones activas. Por ejemplo, el método de muro poligonal no tiene ninguna de las opciones activadas. Planta y sección. En la ventana de selección de muros tenemos las opciones para modificar la forma como se va a ver el muro en su vista de planta y sección. Estas opciones son importantes para poder tener una valoración adecuada de nuestros planos al momento de realizarlos. Para acceder a esta ventana, nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono del muro. La opción está dividida en tres partes: planta y sección, superficie de corte, contornos. Cada uno de ellos maneja sus propias configuraciones de edición. La primera pestaña es Vista en planta y nos indica Mostrar en pisos, la cual nos permite definir si el muro que hemos creado se puede visualizar en todos los niveles o solo en el que se originó. Vista en planta nos permite definir si la vista en planta se va a ver en la parte cortada o únicamente o también en la proyección. Mostrar proyección nos permite definir si las proyecciones se van a ver totales o parciales. Otra pestaña es Superficies de corte. Nos permite cambiar el tipo de línea de la superficie del muro cortado. Pluma de línea de corte. Nos permite cambiar el grosor de la pluma. Sobreescribir plumas es la cual nos permite establecer la visibilidad de la trama del corte. Otra pestaña es Contornos. Nos permite cambiar el tipo lineal del contorno de muro. La pluma de línea no cortados nos permite cambiar el grosor de la pluma de los contornos, y la línea de extremo de muros nos permite establecer la visibilidad de los contornos de muro seleccionado. Si cambiamos los valores u opciones antes de mostrarlos, la presentación del muro cambiará automáticamente como se muestra la imagen de abajo. Modelo. En la opción Modelo de la ventana de definición de muro, podemos asignarle un tipo de material a cada una de las caras del muro que estamos realizando. En la pestaña vemos la opción Sobreescribir superficie. En ella podemos darnos cuenta que tiene tres opciones, las cuales determinan la superficie de la cara exterior, la superficie de la cara interior y la superficie de las caras laterales. Por defecto, se encuentran desactivadas, pero si deseamos encenderla, nos posamos sobre ellas y les damos clic. En nuestro caso, activaremos la superficie externa, lo que hará que la pestaña de su costado se active y se pueda asignar cualquier material. Con la lista de materiales desplegados, optamos por uno de ellos, baldosa mosaico azul. Le damos clic en OK. Ponemos la vista tridimensional y nos daremos cuenta que el material se asignó para las caras externas del muro. Hay que tener presente que el material asignado se observa mejor en la vista 3D. Finalmente, podemos asignarle a las otras caras diferentes tipos de materiales o, si desean, pueden ser iguales. Aparte de poder asignarle materiales a las caras de los muros, también se puede crear muros con troncos de madera. En la parte derecha de la pestaña vemos la opción Detalles de madera. Si le damos clic, se abrirá una nueva ventana de edición. Acá podemos editar las siguientes características: altura de tronco, forma de tronco, caras rectas, redondas hacia el exterior, redondas hacia el interior, redondas hacia los dos lados, curvatura de la superficie tronco y superficies.
Clasificación y propiedades. En Archicad todos los elementos son paramétricos y están sujetos a cambio, por lo cual en la pestaña Clasificación y propiedades podemos definir datos sobre el muro como puede ser, tipo de elemento, función, estado de conservación, posición, entre otros tantos datos. Esto nos sirve para poder administrar los recursos de cada elemento creado. Para ello nos dirigimos a la pestaña y desplegamos la pestaña y aparecen los siguientes grupos de edición. ID categorías, donde ID es el tipo de elemento, función estructural es la función estructural que cumple el elemento y la posición es la ubicación del elemento respecto al todo. Luego tenemos el punto de rehabilitación, donde se encuentran los subpuntos de estados de rehabilitación, que es el elemento nuevo existente demolido. Luego tenemos el subpunto de mostrar fase de rehabilitación, donde es el estado de la construcción. Luego otro punto es clasificaciones generales. Dentro de clasificaciones generales tenemos índice de resistencia al fuego, combustible, transmitancia térmica, clase, transmisión sonora, los cuales todos son características de resistencia al fuego, transferencia térmica y transferencia sonora. Luego tenemos construcción, donde dentro de construcción principal tenemos al tipo de construcción, que significa el tipo de elemento estructural. Luego tenemos el punto ambiental, donde dentro de él encontramos los subpuntos de ciclo de vida ambiental, clase ambiental, vida de servicio y energía almacenada. Todos estos corresponden a un ciclo de vida. Por último tenemos a las propiedades IFC. Muros compuestos y materiales. Un muro compuesto es aquel que está formado por varias capas de distintos materiales. Por defecto Archicad nos proporciona una cantidad limitada de muros compuestos, los cuales nos dan un abanico de posibilidades para la realización de nuestro proyecto. Para acceder a los muros compuestos que nos proporciona el programa, tenemos que activar la opción de estructura de muro compuesto. Al activar este tipo de muro, se activan las diferentes opciones del muro compuesto. En la imagen podemos apreciar todos los tipos de muros compuestos que tenemos en el programa, cada uno de ellos con sus particularidades y dimensiones determinadas. Si entre las opciones que tenemos ninguno se ajusta al trabajo que estamos realizando, podemos crear nuestros muros compuestos propios. Para ello, nos dirigimos al menú Opciones, accedemos a Atributos de elemento y seleccionamos Compuestos. Se abre una ventana de diálogo de estructuras compuestas donde procedemos a crear nuestros muros compuestos personalizados. Para crear un nuevo muro compuesto, damos clic en la opción Nuevo. También se puede preseleccionar un muro por defecto y se puede duplicar el mismo. En nuestro caso, crearemos uno nuevo. A continuación nos aparece un cuadro, el cual tenemos que colocarle un nombre. Por defecto le vamos a colocar muro estructural como nombre. Y le vamos a hacer un guioncito y le vamos a poner sys. Vamos a darle OK y después de colocarle el nombre al nuevo muro compuesto, editaremos sus capas. Por defecto nos aparecen 3 capas. Sin embargo, vamos a agregar 2 más, porque las capas que aparecen por defecto son netamente líneas. Ahora, para poder crear las capas, tenemos al final 2 botones hacia la izquierda. El primero dice Insert Skin, que es insertar una nueva capa, y el segundo dice Remove Skin, que es eliminar capa. Vamos a agregar las 2 capas, como lo había mencionado anteriormente, 2 veces. Entonces, vamos a tener 5 capas, de las cuales la central será de albañilería y las 2 laterales serán de enlucido de yeso. Empezaremos cambiando los materiales de las capas laterales y le damos clic en la flecha de los materiales y ahí nos van a aparecer una lista de materiales, la cual vamos a elegir el yeso. Entonces, más o menos está acá. Acá. El que dice
Plaster Gypsum es de el yeso. Le vamos a dar clic y lo mismo vamos a hacer para el siguiente, que es el lateral. Hacemos clic y le vamos a poner lo mismo. Entonces ya tenemos ambos laterales con el enlucido de yeso, y el del centro lo vamos a dejar con ladrillo, que es brick. A continuación, después de crear el estilo del muro, nos vamos a la paleta de información, le vamos a dar obviamente OK. Ahora nos vamos a seleccionar muro, nos vamos a la paleta de selección y acá tiene que aparecer muro estructural CIS. Le hacemos clic y comenzamos a crear el muro. Allí. Y este es nuestro muro estructural con las configuraciones que le hemos hecho. Con respecto a los materiales, Archicad también nos permite crear otros tipos de materiales aparte del que nos brinda por defecto. Para acceder a los materiales y poder agregar otros con características personalizadas, nos dirigimos al menú Opciones, Atributos del elemento y nos dirigimos a Materiales de construcción. Hay que tener en cuenta que los materiales creados se deben ajustar al proyecto que estamos realizando. Archicad brinda una gran cantidad de materiales, de los cuales en algunas circunstancias no van a servir para lo que tenemos trabajando, lo que implica que tenemos que crear nuevos materiales. Al crear un material se le tiene que asignar un nombre. Nosotros crearemos uno con el nombre de revoque de cemento CIS. En las propiedades puede asignarle algunos datos que nos faciliten su ubicación e identificación. Cuando hemos creado el nuevo estilo del material, hay que asignarle un tipo, para lo cual vamos a la pestaña de materiales ubicada en la parte superior. Si dentro de las opciones del material no encontramos el que necesitamos, nos dirigimos a la pestaña de catálogo de materiales y se nos abrirá una nueva ventana con más opciones de materiales. Finalmente, en la lista de materiales, lo que nosotros hemos creado. Terminamos este punto de compuestos y materiales creando un nuevo muro y le asignamos los materiales que acabamos de crear. Una vez creado nuestro nuevo muro compuesto, aparece en la lista de los muros de estructura. Recordar que este muro compuesto está sujeto a ediciones en cualquier momento de la labor de diseño. Favoritos. Los elementos favoritos son aquellos que son usados constantemente. En el caso de los muros podemos crearlos como compuestos y guardarlos en la lista de favoritos, lo que nos permitirá tenerlos a un alcance rápido en los proyectos que estemos haciendo. Los muros favoritos lo encontramos en la paleta de información. Otra ventaja de los favoritos es que si los muros que tengo por defecto no se ajustan a los requerimientos que necesito y el proyecto es de gran envergadura, donde los muros a usar son muchos, podemos crearlos en favoritos y usarlos directamente, lo que evita que tengamos que crear el muro en diferentes momentos. Para crear un favorito procedemos a realizar un muro compuesto con algunas características específicas. En nuestro caso, usaremos el muro que hemos creado hace un momento, muro compuesto CIS. Cuando tenemos el muro compuesto creado, entramos en la ventana de diálogo de definiciones y nos dirigimos al icono de la estrella, ubicado en la parte superior izquierda. Al momento de darle clic al icono, se abre la ventana de favoritos, donde encontramos muros que Archicad nos lo brinda por defecto. En esta ventana de favoritos encontramos 6 tipos de muro: muro cimentación, muro estructural doblada, muro estructural, muro interior genérico, muro exterior genérico y muro partición. Para crear un nuevo muro favorito nos dirigimos al icono nuevo favorito, le ponemos el nombre al nuevo muro creado como favorito y cuando le damos OK, el nuevo muro aparece en la lista de favoritos. Intersección basada en prioridades. Cuando en Archicad creamos muros que intersectan con otros, ya sean de forma perpendicular o con un ángulo de inclinación, muchas veces el programa no los intersecta de forma correcta, mostrando la división que existe entre uno y otro, como se muestra en el gráfico presente. Estas intersecciones se solucionan editando las opciones de intersección por prioridades.
Para ingresar a esta opción, entramos al menú Opciones, atributo del elemento material de construcción. Se abre la ventana de materiales y empezamos a editar la opción de intersecciones por preferencia. Dentro de esta opción buscamos el material del núcleo y una vez seleccionado, le aumentamos en nivel la intersección. Hay que tener en cuenta que para la intersección se realice de forma correcta, se tiene que subir el nivel de la prioridad por intersección. Se tiene que tener en cuenta todas las intersecciones de los muros para una buena representación gráfica. Herramienta forjado. Conceptos generales. La herramienta forjado te permite realizar un elemento planar como soporte. En términos más simples podríamos decir que nos permite construir pisos o losas en diferentes formas, dimensiones y características. La opción la encontramos en la paleta de herramientas, ubicado en la parte derecha del interface. Cuando ubicamos la herramienta forjado nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha aparecerá una ventana de favoritos con diferentes tipos de forjado que Archicad te permite construir. Hay que tener presente que no son los únicos forjados que existen. El programa permite crear otros con características particulares. Se puede elegir cualquiera de esos forjados dependiendo del trabajo que estemos realizando. Los dos tipos de forjados favoritos que nos brinda el programa tenemos forjados estructural y forjado genérico. En este caso, elegiremos de forma inicial forjado genérico. En posteriores ejercicios trabajaremos y crearemos con otros tipos de forjado. Método geométrico de construcción. Los métodos geométricos de construcción son las formas que el programa te brinda para crear un forjado. Al elegir el tipo de forjado genérico o cualquiera de las opciones de forjado que el programa te da, automáticamente en la paleta de información se mostrarán las diferentes opciones que existen. Tenemos tres métodos para la elaboración de un forjado: método poligonal, método rectangular y método rectangular girado. Método poligonal. Permites generar forjados con forma variada donde el usuario genera todas las líneas que conforman el perímetro del forjado. Este forjado con método poligonal puede tener más de 4 lados. Hay que considerar que este forjado se forma al cerrar el polígono. Método rectangular. Permite generar forjados de una forma de polígonos rectangulares con diferentes dimensiones. El programa va a solicitar un punto de inicio para la construcción del forjado. Posterior a ello solicitará las dimensiones del polígono rectangular con los ejes X y Y. O de lo contrario solicitará dar clic en la esquina opuesta del polígono. Método rectangular girado. Permite generar forjados en forma de polígonos rectangulares pero con girados de a un ángulo determinado, el cual es definido por el usuario. El programa va a solicitar un punto de inicio, luego el ángulo de inclinación que se le dará al polígono y finalmente la dimensión del rectángulo. Hay que considerar que el ángulo que se le asigne al forjado poligonal rectangular se le puede dar con un valor determinado de forma arbitraria o con guía referencial. Espesor del forjado. En la parte izquierda encontramos un gráfico donde nos indica el nivel en el que se inicia y termina el forjado. Encontramos una casilla donde podemos colocar el espesor del forjado. Archicad en su versión 20 permite colocar la altura del forjado como dato directo. El espesor del forjado está ligado directamente con el plano de referencia. Podemos ver el espesor del forjado, a continuación el inicio del forjado en relación con el nivel 0 y luego el nivel de piso de origen. Inclinación del forjado. Por defecto el programa nos crea un forjado con extremos rectos, pero también permite generar una inclinación en los lados del forjado. Para realizar eso nos dirigimos a la opción de la parte derecha y la activamos colocándole el ángulo que requerimos. Estructura. Archicad nos brinda dos opciones en la estructura del forjado y cada uno de ellos tiene diferentes características, básico y compuesto.
La estructura básica permite crear un muro con las opciones que el programa tiene por defecto, siendo esta un material general para todo el forjado. Si se elige estructura compuesta, el programa nos permite crear un tipo de forjado particular, que está compuesto por varias capas de diferentes materiales que va a depender de la necesidad que tenga el proyecto. Hay que tener presente que el programa nos da unos forjados compuestos, pero nosotros podemos crear otros más. Más adelante veremos el tema de la creación de forjados compuestos. Pisos vinculados. En Archicad se trabaja bajo el concepto de niveles. El usuario puede crear los forjados en diferentes niveles de piso. Anteriormente se estableció que se habían creado 3 niveles distintos y cada uno de ellos se asignó 3 metros de altura. Para crear forjados en diferentes niveles, primero tenemos que ubicarnos en el nivel deseado. Para ello nos ubicamos en el nivel de la planta baja y construimos un forjado básico de 30 centímetros de espesor. Vemos el forjado creado en ese nivel, pero si nos dirigimos al siguiente nivel, piso 1, nos daremos cuenta que el muro creado no aparece porque el programa asume el diseño de forma independiente por cada nivel. Estando en el nivel superior podemos crear otro forjado, el cual será independiente al forjado que se creó en el nivel abajo. Cuando nos ponemos en la vista 3D de perspectiva podemos darnos cuenta de que cada uno de los forjados es independiente y creado en diferentes niveles. Otra opción para construir forjados en diferentes niveles es usar el forjado del nivel inferior como trazo de referencia. Esta opción nos permite ver los elementos ubicados en niveles inferiores y que nos sirvan como guías para los niveles superiores. Para activar esta opción nos ubicamos en algún nivel inferior donde esté creado el forjado. En nuestro caso será la planta baja. Si nosotros queremos que este forjado esté ubicado en la planta baja, se note en los niveles superiores, nos dirigimos al navegador y hacemos clic derecho sobre este nivel. Emergerá una ventana y activamos la opción Mostrar como trazo de referencia. Al activarlo como trazo de referencia, todo lo que está creado en este nivel se apreciará en los niveles superiores con una línea suave. Plano de referencia. Al construir un muro, el programa tiene la opción de tener una línea de referencia a partir de la cual el elemento se construye. Esta opción sirve para definir si el forjado se va a realizar a partir de una línea central o también a partir de su cara exterior o interior. Activamos la herramienta forjado y vemos que en la paleta de información aparece la opción línea de referencia. Si elegimos la opción de la parte superior, el forjado se construirá desde el plano 0.00 hacia abajo. Si elegimos la opción parte inferior, el forjado se construirá desde el plano 0.00 hacia arriba. Hay que tener en cuenta que los dos tipos de métodos de construcción tienen las dos opciones activas. Planta y sección. Entre las formas que tenemos para editar un forjado existe su vista de planta y sección. Estas opciones son importantes para tener una valoración adecuada de nuestros planos al momento de realizarlos. Para acceder a esta ventana nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono de forjado. Al activar la herramienta se abre la ventana de diálogo y nos dirigimos a la pestaña Planta y sección. La opción está dividida en 3 partes: planta y sección, superficie de corte y contornos. Cada uno de ellos maneja sus propias configuraciones de edición. En la pestaña Vista en planta tenemos las siguientes opciones: Mostrar en pisos, el cual nos indica que nos permite definir si el muro que hemos creado se puede visualizar en todos los niveles o solo en el que se originó. Superficies de corte. Tenemos la línea de corte, la cual nos permite cambiar el tipo de línea de la superficie del muro cortado. Pluma de la línea de corte, aquella que nos permite cambiar el grosor de la pluma. Sobreescribir plumas es aquella que nos permite establecer la visibilidad de la trama de corte. Contornos. Dentro de contorno encontramos líneas de no cortados, que es aquella que nos permite cambiar el tipo de línea del contorno del muro, y la pluma de línea no cortados, que nos permite cambiar el grosor de la pluma de contornos. Si cambiamos los valores u opciones antes mostrados, la representación de los muros cambiará automáticamente como se muestra en la imagen de abajo.
Modelo. En la opción Modelo de la ventana de definición de forjado podemos asignarle un tipo de material a cada una de las caras del muro que estamos realizando. En la pestaña vemos la opción Sobreescribir superficie. En ella podemos darnos cuenta que tiene tres opciones, las cuales determinan la superficie de la cara exterior, la superficie de la cara interior y la superficie de las caras laterales. Por defecto, estas se encuentran desactivadas, pero si deseamos encenderlas, nos posamos sobre ellas y le damos clic. En nuestro caso, activaremos la superficie externa, lo que hará que la pestaña de su costado se active y se pueda asignar cualquier material. Con la lista de materiales desplegados, optamos por uno de ellos, baldosa mosaico azul, por ejemplo. Le damos clic en OK. Ponemos la vista tridimensional y nos daremos cuenta que el material que se asignó para las caras externas del forjado. Hay que tener presente que el material asignado se observa en la vista 3D. Finalmente, podemos asignarle a las otras caras diferentes tipos de materiales o, si se desea, pueden ser iguales. Clasificación y propiedades. En Archicad todos los elementos son paramétricos y están sujetos a cambios, por lo cual en la pestaña de clasificación y propiedades podemos definir datos sobre el forjado. Estas pueden ser tipo de elemento, función, estado de conservación, posición, resistencia al fuego, transmitancia térmica, entre otros tantos que nos permitan tener una mejor definición del forjado. Esto nos sirve para poder administrar de forma óptima los recursos creados. Para ello nos dirigimos a la pestaña y desplegamos la pestaña y aparecen los siguientes grupos de edición: clasificaciones, ID, categorías, donde dentro de ID categorías tenemos ID, que es un tipo de elemento, luego función estructural, que es la función estructural que cumple el elemento, luego tenemos posición, que es la ubicación del elemento respecto al todo. Otro punto es rehabilitación, y dentro de rehabilitación tenemos los subpuntos de estado de rehabilitación, que es el elemento nuevo, existente y demolido. El siguiente subpunto es mostrar fase de rehabilitación y es el estado de la construcción. Luego tenemos el punto de clasificaciones generales, donde dentro de él tenemos a los subpuntos de índice de resistencia al fuego, combustible, transmitancia térmica, clase de transmisión sonora, el cual está son características de resistencia al fuego, transferencia térmica y sonora. Luego tenemos al punto de construcción principal, donde tenemos al tipo de construcción, que es el tipo del elemento estructural. Luego tenemos ambiental, donde tenemos el ciclo de vida ambiental, clase ambiental, vida de servicio y energía almacenada, el cual nos indica que es el ciclo de vida. Forjados compuestos y materiales. Un forjado compuesto es aquel que está formado por varias capas de distintos materiales. Por defecto, Archicad nos proporciona una cantidad limitada de forjados compuestos, los cuales nos dan un abanico de posibilidades para la realización de un nuevo proyecto. Para acceder a los forjados compuestos que nos proporciona el programa, tenemos que activar la opción de estructura de forjado compuesto. Al activar este tipo de forjado se activan las diferentes opciones del forjado compuesto. En la imagen podemos apreciar todos los tipos de forjados compuestos que tenemos en el programa, cada uno de ellos con sus particularidades y dimensiones determinadas. Si entre las opciones que tenemos ninguno se ajusta al trabajo que estamos realizando, podemos crear nuestros propios forjados compuestos. Para ello nos dirigimos al menú Opciones, accedemos a Atributos de elemento y seleccionamos Compuestos. Se abre una ventana de diálogo de estructuras compuestas donde procederemos a crear nuestros muros compuestos personalizados. Creación de un forjado compuesto. Para crear un nuevo forjado compuesto damos clic en la opción Nuevo. También se puede preseleccionar un muro por defecto y se puede duplicar el mismo. En nuestro caso, crearemos uno nuevo. El programa solicita que le coloquemos un nombre. Para este ejercicio vamos a colocarle el nombre de forjado estructural _cis. Le vamos a dar OK. A continuación, después de haberle colocado nombre al forjado compuesto, vamos a formar un piso con acabado de madera laminada, para lo cual vamos a ocupar 3 capas. Acá tenemos también 3 capas, sin embargo, las dos de encima y la de abajo son líneas.
Entonces vamos a crear dos capas más y obtenemos acá los botoncitos. En uno dice Insert Skin y en el otro Remove Skin. En Insert Skin es para insertar capas y Remove Skin es para remover las capas o eliminarlas. Entonces vamos a insertar dos capas. A las tres capas las vamos a repartir de la siguiente manera. La inferior va a ser de hormigón, entonces esta última vamos a colocarle hormigón o concreto, por ejemplo este. La segunda va a ser de un material aislante, por ejemplo podemos ponerle el fireproofing, y la primera va a ser de madera, que podemos colocarle un timber roof. Después de crear el estilo del forjado o los materiales, también podemos editar las medidas. En esta columna que estoy señalando con el cursor, te señalan las medidas del forjado, y por último, en donde dice 0.30 es la medida total del espesor del forjado. Entonces acá podemos variar, podemos poner acá 10 o podemos poner de 5 centímetros, al igual que acá, y el otro lo dejamos con 10, o le podemos poner 15 para que tenga un total de 25 de espesor. Y a continuación le vamos a dar OK. Luego de haberle dado OK, nos vamos a la herramienta de forjado y dentro de ella nos vamos a compuestos y vamos a desplegar el forjado y vamos a encontrar el forjado nuevo que creamos, que es forjado CIS. Hacemos clic y creamos el forjado. Ahora, para poder visualizar los materiales, nos vamos acá a la vista 3D en la barra de navegador y luego ponemos Generic Perspective y le damos doble clic y nos va a aparecer la vista 3D. Y acá podemos ver los materiales que hemos empleado. Creación de materiales. Con respecto a los materiales, Archicad también nos permite crear otros tipos de materiales aparte de los que nos brinda por defecto. Para acceder a los materiales y poder agregar otros con características personalizadas, nos dirigimos al menú Opciones, Atributos del elemento y nos dirigimos a Materiales de construcción. Hay que tener en cuenta que los materiales creados se deben ajustar al proyecto que estemos realizando. Archicad brinda una gran cantidad de materiales de los cuales en algunas circunstancias no van a servir para lo que tenemos trabajando, lo que implica que tenemos que crear nuevos materiales. Al crear material se tiene que asignar un nombre. Nosotros crearemos uno con el nombre Revoque Cemento CIS. En las propiedades puede asignarle algunos datos que nos faciliten su ubicación e identificación. Cuando hemos creado el nuevo estilo del material, hay que asignarle un tipo para el cual vamos a la pestaña de materiales ubicada en la parte superior. Si dentro de las opciones de material no encontramos el que necesitamos, nos dirigimos a la pestaña de catálogo de materiales y se nos abrirá una nueva ventana con más opciones de materiales. Finalmente, vemos en la lista de materiales lo que nosotros hemos creado. Terminamos este punto de compuestos y materiales creando un nuevo forjado y le asignamos los materiales que acabamos de crear. Una vez creado nuestro nuevo muro compuesto, aparece en la lista de los forjados de estructura. Construimos un forjado con el compuesto que acabamos de crear. Recordar que este forjado puesto está sujeto a adiciones en cualquier momento de la labor de diseño. Favoritos. Los elementos favoritos son aquellos que son usados constantemente. En el caso de los forjados, podemos crearlos como compuestos y guardarlos en la lista de favoritos, lo que nos permitirá tenerlos a un alcance rápido en los proyectos que estemos haciendo. Los muros favoritos los encontraremos en la paleta de información. Otra ventaja de los favoritos es que si los forjados que tengo por defecto no se ajustan a los requerimientos que necesito, el proyecto es de gran envergadura donde los forjados a usar son muchos.
Podemos crearlos en favoritos y usarlo directamente, lo que evita que tengamos que crear el muro en diferentes momentos. Para crear un favorito procedemos a realizar un forjado compuesto con algunas características específicas. En nuestro caso usaremos el forjado estructural que hemos creado hace un momento. Cuando tenemos el forjado compuesto creado, estamos en la ventana de diálogo de definiciones y nos dirigimos al icono de la estrella ubicado en la parte superior izquierda. Al momento de darle clic al icono se abre la ventana de favoritos donde encontramos forjado que Archicad nos lo brinda por defecto. En esta ventana de favoritos encontramos dos tipos de forjados, forjado estructural y forjado genérico. Para crear un nuevo forjado favorito nos dirigimos al icono Nuevo forjado. Le ponemos un nombre al nuevo forjado creado como favorito. Cuando le damos OK, el nuevo forjado aparece en la lista de favoritos. Bueno, les invito a seguir practicando en el programa Archicad las herramientas aprendidas en esta sesión. Sé que ustedes van a poder hacerlo, en tanto más practiquen, más diestros se van a volver en el programa.